Se acabe el año, ministra. Muchas gracias. Felipe, ahí está. Muy bien. $500 millones el hueco, motivo, agradecimiento al entonces ministro Guillermo Reyes, que recuerde usted congeló en su momento los precios de los peajes. Sí. La ministra dice que no fue un error, la ministra obviamente estaba en el gobierno en ese momento. Ella era viceministra. Era la viceministra y obviamente defiende la decisión. Sí, no, y no me quedó claro si van a subir el 4.60 y pico que tienen acumulado del 23 más el 5 punto y pico de la inflación o del IPC de este año, ¿no? No me quedó tan claro. A mí tampoco me quedó muy claro. Pero vea lo curioso que me acabo de ganar 3 regaños cuando lo han debido regañar era usted. Está en el top of mind, después de Felipe. tanto tiempo de estar convaleciente vengo y lo primero que me gano es un regaño que iba para usted, hola. Bienvenido. Víctor, $500 millones de pesos. Felipe, sí, porque la plata tuvo que salir de algún lado y la gente, sí, el Felipe, usuario, el dueño del vehículo Felipe, se ahorró un peaje. La calle está dura, Felipe. La calle está dura, Felipe. Yo creo que amanecí hoy con gastritis. Víctor, para ver si me vuelvo a recluir en una cama. Víctor. Tengo gastritis tremenda hoy, Ricardo. Oiga, Felipe, bienvenido. Pero mire, Gracias, o sea, de algún lado tenía que salir la plata porque la gente se ahorró ese incremento pendiente o esos incrementos pendientes en los peajes, los usuarios, los dueños de vehículos, pero esa plata salió de otro lado, del presupuesto general de la Nación, para pagarles a los concesionarios, o si no se ponían en riesgo, Ricardo, los cierres financieros de estas obras de infraestructura. Pero a la pregunta de Felipe, van a subir 2 veces los peajes, es lo que yo entendí, Felipe. El 1 de enero, 4,64%, que es ese ajuste pendiente que estaba todavía rezagado del congelamiento de peajes. 4,64%. El anuncio de la ministra es que ese 4,64% pendiente se sube el 1 de enero. Y quedaría, Felipe, pendiente el incremento de todos los años en los peajes con base en la inflación del año anterior. Se espera que en este 2024 la inflación cierre en un nivel cercano al 5,1, 5,2%. Pero para que la gente lo tenga muy presente, de aquí a un mes se hacen esos 2 incrementos en los peajes, sumados ambos serían cercanos al 10%. Es que el primero de enero y el otro el ajuste de cada año. El ajuste de cada año lo dijo la ministra en una entrevista, es del 16 de enero. Así es. Exactamente, para mediados de enero. Exactamente. Entonces, de aquí a un mes tienen que estar ya normalizados los peajes. Tanto el incremento pendiente, el 4,64%, como el de cada año. Digamos, eso es lo de ley, Luis Ernesto, es lo que tendría que haber pasado. Lo que no estuvo bien, y lamento no coincidir con la ministra en ese punto, es haberlos congelado durante varios meses, como lo hizo ¿Y por qué no estuvo bien, Ricardo Reyes. Pues porque, ¿por qué no estuvo bien? Pues porque generó un hueco que está distorsiéndose en este momento. Pero esa misma lectura, Ricardo, sugeriría entonces que cuando el Estado construye una vía con plata de la nación, está generando un hueco. No está generando un hueco. Es que los recursos de la nación justamente son para infraestructura, entre otras, y la infraestructura se puede construir a través de contratos directos o a través de concesiones. Y aquí lo que hizo el Estado colombiano y a través del gobierno fue tomar una decisión en un momento donde la inflación alcanzaba niveles que nos recordó la ministra de más del 13%. ¿Para qué? Para aliviar el bolsillo de los ciudadanos, porque además recordemos que los peajes impactan no únicamente a los que salen de vacaciones ahorita en Navidad, los peajes afectan toda la cadena de alimentación, de todo lo que se transporta a través de las carreteras. Entonces, se ve impactado por los peajes, al igual que por la gasolina. Lo que se hizo hace 2 años con el congelamiento. Hay que remediarlo ahora. Pero es que nadie pagó esos peajes. Como una medida antiinflacionaria estuvo bien. Como una medida a través del presupuesto general terminamos pagando esos peajes. Claro, así como por el presupuesto general, del presupuesto público. Pero así como por el presupuesto público, mi querido Víctor, pagamos también las carreteras y no nos ponemos aquí a lamentarnos ni a decirnos que es un hueco. No. Es que con los recursos públicos se construye infraestructura de vías, de carreteras, a veces con licitaciones, a veces a través de concesiones. Y en este caso se tomó una medida que fue correcta en su momento. ¿Para qué? Para combatir la inflación en los alimentos, la inflación en el transporte. Y como lo está diciendo la ministra con mucha claridad, esa inflación ya está estabilizada, motivo por el cual no hay ninguna razón para seguir congelando el precio de los peajes, sino para ajustarlo. 701, bueno, respetable posición, Paola, de quienes defienden. ¿Pero hay hueco o no hay hueco? Pues claro que hay hueco. Claro que hay hueco. Tan hueco ahí, Felipe, que va a aumentar 10% el valor de los peajes del 1 al 15 de enero.
Pero claro, es que también fue un experimento que hizo este gobierno, porque es que tarde o temprano todo pasa cuenta de cobro y no hay almuerzo gratis. Porque el hueco que usted abre hoy o lo que trata usted de tapar hoy para que a la gente no le duela tanto al bolsillo, a largo plazo terminan cobrándoselo por el otro lado y ya llegó el momento, mucho más como estamos diciendo, con un presupuesto que está desfinanciado, con una reforma tributaria, ley de financiamiento que se acaba de caer, con nuevas obligaciones, con el costo de la deuda cada vez más alto, ese servicio de la deuda, los intereses que nos cobran por la plata prestada son cada vez más altos y toca empezar a echar mano a esto, pero me preocupa, Ricardo, sí que vuelva esto a convertirse en un motivo de descontento, por lo menos con la gente que tiene que movilizarse mucho por carretera, con los camioneros, con el transporte de carga, que ya vienen también molestos por los aumentos en el precio del diésel, que no estaban muy contentos con ese articulado de la reforma tributaria en donde le ponía un impuesto al carbono que iba también a encarecer mucho más el costo de la ACPM. Ojalá no terminemos mucho menos en esta época y por estos días fuera de todo con bloqueos o con paros de este tipo. 702. Ricardo, Además, porque aquí, ese aumento, Daniel, hay dos tipos de construcciones: las obras que se construyen con dinero público, que son las vías públicas, pero hay otras que son las concesiones. Y entonces, si las concesiones se construyen con dinero de privados, ¿qué sentido tiene? El Estado termina teniendo una deuda sí o sí porque hay unos contratos firmados con esos privados. Y al final, hoy, mañana, pasado mañana, va a tener que ponerse al día. Un poco lo que les pasó con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que tanto criticaron en el gobierno del presidente Petro, del gobierno del expresidente Iván Duque. Daniel. Claro, Ricardo, se tiene que poner al día, pero esos aumentos en los precios de los peajes tarde o temprano terminan reflejándose en la canasta del IPC, en los precios de los alimentos, en los precios de todos los bienes y servicios que se tienen que transportar por carretera. Y eso va a dar al traste con una disminución que viene dándose en la inflación y con el pedido que el gobierno nacional le ha hecho reiteradamente al Banco de la República para que baje más aceleradamente las tasas de interés. Si va a acumular el aumento que tiene que hacer el año entrante, más el aumento que no había hecho antes, un aumento del 10, como usted decía, casi del 10% en los 15 primeros días, eso necesariamente va a tener que llevar al Banco de la República a recalcular las proyecciones de inflación para el año entrante, y seguramente eso va a implicar que las tasas de interés no van a bajar tan rápido, que da al traste con la recuperación económica. Pero adicionalmente, recuerde... 7-4 minutos, María Consuelo, Daniel. La decisión del gobierno que ya confirma la ministra María Constanza García aquí en Mañanas Blue, de un incremento cercano al 10% en el valor de los peajes, comenzando el año 2025, sobre todo, entre otras cosas, María Consuelo, cuando millones de personas están viajando por las carreteras del país. Pero acuérdese que esto hacía parte como de una batería de herramientas que utilizaba el ministro Guillermo Reyes para congraciarse con los grupos de interés del ministerio. Primero fue este tema de los peajes, que por supuesto hay que pagarlo, porque es que si no la seguridad jurídica de los contratos de concesión está en entredicho. Entonces se puede postergar, pero hay que terminar pagándolo. Y adicionalmente recuerde, Ricardo, que se condonó de alguna manera o se decidió subsidiar el 50% del SOAT. Eso también fue para los motociclistas y hubo muchas promesas además incumplidas también con los taxistas. Entonces, cada vez que existía una presión de algún grupo de interés, se sacaba una de estas herramientas para congraciarse, que terminaban después costando más caro. 7-5 minutos, Héctor. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo que la gestión del ministro Reyes realmente fue muy mala, entre otras cosas por eso que recuerda María Consuelo, y es que pues parecía siempre querer darle gusto a los grupos de presión, y cualquier presión siempre terminaba además en un costo altísimo. El del subsidio al SOAT fue espantoso, y pues este aplazamiento del alza de los peajes claro que tenía un efecto, y es que el Estado, a través del presupuesto general, tenía que asumir ese costo, especialmente en las carreteras donde había contratos firmados de concesión que había que cumplir. Sin embargo, a mí me parece que esta medida en particular, la de los peajes, con la explicación de la inflación, pues es ese tipo de decisiones públicas que comentarlas después es fácil. Por ejemplo, la del endeudamiento del gobierno del presidente Duque, que tanto critica el presidente Petro. Pues en el momento de la pandemia había que tomar unas decisiones, y una
pues era endeudarse, esa era como obvia, y claro que al momento de pagar la deuda pues iba a haber dificultades. Pasó lo mismo con eso que llaman la opción tarifaria de la energía eléctrica. Claro, le dijeron a la gente no pague la energía, o no le van a subir la energía o lo que fuera, y claro que se abrió un hueco, igual que se abrió un hueco en el fondo de estabilización de los precios de los combustibles, cuando le dijeron a la gente no le vamos a subir la gasolina, pero claro que se la iban a subir después. Entonces, medidas como esta del peaje en el gobierno del presidente Duque se tomaron un montón, y seguramente en todos los gobiernos se toman, y comentarlas después es fácil, pero claro que uno tiene que tomar unas decisiones cuando tiene una inflación del 13%, alguna decisión tiene que tomar. Yo no sé si la del peaje era la correcta o no era la correcta, y que había que pagarla después era obvio, así que pues bueno, nos tocó ahora, nos tocó ya, parece ser el momento, porque la inflación efectivamente ha disminuido, y pues bueno, toca que suba el peaje el 10%, eso no hay nada que hacer, y no hay nada que criticarle al gobierno. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No hay que criticar al gobierno que lo haga, era lo que debería haber hecho hace 2 años, y estoy de acuerdo en que seguramente era la decisión que debía adoptarse en ese momento, fue la que consideró viable. Sí, claro, o sea, había dos opciones, haberla subido en medio del huracán de la inflación, o haberla dejado para después. Y tiene usted razón en el sentido de que el gobierno debería mirar de la misma manera y no seguir haciendo caballito político. Todos deberíamos mirar de la misma manera. Del gobierno anterior, que hoy, increíblemente, más de 2 años después, sigue encendido ese espejo retrovisor como si el presidente siguiera siendo Iván Duque. 7-8 minutos. Estás escuchando Blue Radio.